La psicología de la Gestalt. Max Wertheimer nació en Praga en 1880. Él se encontraba viajando en Alemania cuando tuvo una idea. Se detuvo en Frankfurt y compró un estroboscopio de juguete. Este artefacto era muy común en Europa en 1910. Es un instrumento que permite observar cómo un objeto en movimiento parece estar inmóvil o con movimiento opuesto al real. Después Wertheimer se dirigió a la Universidad de Frankfurt y le pidió al profesor Schumann que le proporcionara un sujeto con el cual pudiera efectuar experimentos. El profesor le sugirió a su asistente Wolfgang Köhler y le proporcionó a Wertheimer un taquistoscopio y también se llevó con él a su colega Kurt Kofka. El problema del experimento era la percepción del movimiento. En ocasiones no percibimos movimientos cuando de verdad lo hay, y otras veces percibimos movimiento cuando éste no existe en la realidad. Con el taquistoscopio el experimento consistía en que dos líneas se exponen sucesivamente en diferentes partes de la pantalla de dicho aparato. La exposición de cada línea es muy breve y está separada de la exposición de la otra línea por intervalos variables. Si transcurre mucho tiempo entre las exposiciones, el sujeto primero verá una línea y luego la otra. Si el tiempo es muy corto, el sujeto verá dos líneas a la vez. Pero si el intervalo entre las exposiciones tiene la duración deseada, el sujeto no verá dos líneas sucesiva o simultáneamente, sino una línea que se mueve de un lugar a otro. A este movimiento Wertheimer lo llamó fenómeno pi. Wolfgang Köhler nació en Reval, Estonia, en 1887. En 1910, en Frankfurt, él se convirtió en el primer sujeto de investigación del fenómeno pi de Wertheimer. Él realizó varios estudios independientes, desde 1913 a 1920. Realizó experimentos con gallinas, los cuales mostraban claramente la realidad de varios principios de la psicología de la Gestalt. Kurt Kofka recibió su doctorado en Berlín en 1908 y, al igual que Köhler, se convirtió en el segundo sujeto de los experimentos de Wertheimer. Wertheimer no le informó a Kofka y a Köhler de los propósitos de su experimento, sino hasta que estuvo satisfecho de sus resultados. En 1911, Wertheimer los llamó para explicarles detenidamente el experimento y su forma de interpretarlo, dando así el inicio de la escuela de la psicología de la Gestalt. El fenómeno pi, la Gestalt o el todo es algo dado a la percepción, no estructurado. Lo importante no es el mosaico en el cual las partes interactúan, sino un campo dinámico en el cual las partes interactúan a través del proceso de la percepción. La palabra española configuración podría ser la traducción bastante aproximada del término alemán Gestalt. Los tres gestaltistas citados desarrollaron varios conceptos, los cuales son el campo psicofísico, el concepto de fondo y figura, las características de la organización de la percepción, a las que llamaron pragnanz y cierre, la constancia, el aprendizaje por discernimiento y la hipótesis del isomorfismo. Campo psicofísico. El comportamiento humano también es la Gestalt. El campo psicofísico es tanto psicológico como físico. Deben considerarse los determinantes personales y los externos del comportamiento. Los primeros conforman el ego y los segundos, lo que se le llama el ambiente conductual. El ego es un sistema permanente que se identifica como segregado. Como ejemplo está la vestimenta, la familia, el grupo, la comunidad, ciudad, país, o puede contraerse para excluir lo que se desee. Normalmente las fuerzas internas y externas
inducen al ego en su desarrollo a transformarse en cada vez más estable organización o gestalt, y el ambiente conductual pretende y comprende todo lo que abarque la experiencia consciente de una persona. Fondo y figura. El ambiente conductual o conciencia se diferencia en fondo y figura. La figura es una gestalt o un todo organizado claramente separado del fondo por un contorno o un límite. El fondo es más extenso y continuo, más homogéneo y simple, menos destacado que la figura, es más estable. La figura parece sobresalir del fondo, es más sustancial y compacta, más estructurada y más impresionante que el fondo. La pragnans. Cada figura será siempre o tratará de ser lo más regular, simétrica, simple, estable y organizada que permitan las circunstancias en las que aparece. Esta constituye, precisamente, la ley de pragnans. El cierre. Toda figura que es incompleta o abierta tiende fuertemente a completarse o cerrarse. El cierre también opera en el pensamiento y en el aprendizaje. Todo problema sin resolver, toda tarea sin terminar o sin aprender, serían, de acuerdo con la teoría Gestalt, incompletas o abiertas, que crean tensiones en la persona. Solo resolviendo el problema o aprendiendo la tarea se ejecuta el cierre y de esta forma las tensiones desaparecen. La constancia. El principio de la constancia explica que, dentro de ciertos límites, independientemente de la distancia, las monedas se vean redondas. Una cámara fotográfica las revelaría ovaladas. Que la nariz de nuestro interlocutor no se vea enorme con respecto al resto de la cara, ni los pies de una persona acostada frente a nosotros como los de un gigante. El discernimiento. Se refiere a una solución repentina de un problema. Consta del aprendizaje del ensayo y error y lleva a la solución de problemas de forma lenta y gradual. El concepto de discernimiento se ha utilizado en la psicología de manera cada vez más amplia para describir toda experiencia de reorganización de campo psicofísico. Isomorfismo. La hipótesis del isomorfismo de los gestaltistas se refiere a que los hechos de los procesos fisiológicos del cerebro son isomorfos con los procesos del mundo físico y con los del mundo conductual o psicológicos. Hipótesis. A procesos tan abstractos como pueden ser pensamiento, memoria o aprendizaje se les atribuye un material preciso, organizado por hechos que prevén movimientos de átomos y moléculas. Hay una gestalt neurológica para cada gestalt psicológica y física. Es así como logramos percibir en nuestra específica el mundo externo. El método de la psicología de la gestalt incluye la observación y la experiencia. Los estudios de Wertheimer, Kofka y Kohl y sus discípulos muestran un cuidado en ocasiones casi obsesivo por el método científico. Dentro de estos cánones, los gestaltistas fueron ingeniosos para utilizar técnicas existentes y desarrollar otras que permitirán uniformar las observaciones. El gestaltismo como sistema. La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento en su relación casual con el campo psicofísico. Según Kofka, esta definición sería aceptada por los demás gestaltistas. Esta psicología no analiza la conciencia en sus elementos, recoge sus datos de la experiencia inmediata y los relaciona con sus antecedentes en el ambiente conductual. Su sistema podría resumirse en 1. En la vida psicológica, el todo siempre domina a las partes. El todo es la realidad primaria, el dato y la unidad útil y fundamental de la psicología. 2. El todo no es la suma, ni el producto, ni una combinación tipo química de sus partes. El todo es un campo que sigue las leyes de organización que son descubiertas por la psicología de la Gestalt.
Los gestaltistas afirman que las relaciones entre antecedente y consecuentes son dinámicas. Estos principios fueron enunciados por Kurt Lewin. Él se refirió a 3 tipos de conflicto. Una persona se encuentra indecisa, presa entre 2 motivaciones, necesidades o deseos. Una persona se encuentra súbitamente presa entre 2 potencialidades, una de las cuales tendrá necesariamente que escoger y percibe a cualquiera de las 2 soluciones como dolorosa o al menos desagradable. Un individuo se siente impulsado a obtener un objeto, situación o condición.